Morraches de Malpica de Tajo forman parte de las mascaradas de invierno. Las mascaradas de invierno son tradiciones muy antiguas, populares, que se realizaban al inicio del año. Su origen ancestral está en los carnavales celtas, que era donde se celebraban las fuerzas de la naturaleza, las fuerzas de la germinación en los vegetales, de la procreación en los animales, es decir, procesos que son esenciales a la vida, a nuestra vida. Después, esas fiestas tan antiguas se fueron asimilando en la época romana a las fiestas, fundamentalmente las januarias, que eran fiestas que hacían los romanos a principio de año. Más tarde, con el cristianismo, se integraron y se asimilaron a festividades cristianas, concretamente en Malpica a la festividad de San Sebastián. Las mascaradas de invierno tenían elementos comunes, se realizaban en muchos pueblos de España y, por ejemplo, en todas ellas pues había máscaras, había cencerros, había cachiporras o zurriagos, los colores eran muy vivos, los colores de los trajes o incluso a veces pieles de animales, es decir, todas tenían unos elementos comunes que proceden del mismo origen tradicional. Por ejemplo, en pueblos de Galicia principalmente, donde se celebra el carnaval, aquel carnaval antiguo, el entroido que le dicen, se ve que las ropas y los elementos son muy parecidos a los de los morraches. Yo me vestí de muchacho, porque como no había gandarros, los botes del tomate y esas cosas los abollaba, metía unos cantos dentro de los botes y los ataba con un cachogatillo, porque no había ni cinto ni nada, y me los ponía y eso eran los gandarros que teníamos alguna gente joven. Y la careta, con una caja de los zapatos, te ponía la careta. Y eso así, se pone la careta para no saber. Porque es que a San Sebastián creo que la aporrearon, los mismos discípulos la aporrearon y se pusieron la careta y el traje eso para que no los conociera. También contar que los morraches, que es lo que hacen, ¿no? Desde el día 6 de enero hasta el día 18, el morrache se viste con su traje, un mono de colores, donde destacan esos corazones en el pecho y espalda, y los gandarros solamente, ¿no? Para subir esa vela a San Sebastián. Y a partir del 19 al 22, ya el morrache se viste además con la careta y con la porra. ¿Qué sentido tiene esto? Bueno, pues la porra es cuando entra la imagen de San Sebastián del templo, bien de la ermita iglesia, es para amagar, ¿no? a San Sebastián. Y la careta tiene un sentido también que es para que no se le reconozca, ¿no? Yo desde pequeño me han dicho que hasta que no se metía San Sebastián no te podías quitar la careta. Él no podía ver quién era el morrache o ese soldado, que es lo que hace el morrache, que mató a San Sebastián. Entonces por eso tiene ese sentido, ¿no? O sea, que cuando sale y entra, que tú estés ahí, que estás sonando a ese morrache, a ese soldado que mató a San Sebastián, por eso es muy importante, ¿no? Por eso la careta siempre debe de estar puesta mientras está la imagen fuera. Ya cuando entra la imagen ya te la puedes quitar, pero si no, pues eso. No es porque no te conozcan, ¿no? Porque también luego está el sentido, es que me la quito, me conocen. Bueno, porque el morrache siempre en ese momento de las pujas y demás, creo que también es muy importante, pues esas bromas que te gastan, etcétera. Pero el sentido del morrache no es ese, el de gastar broma, ¿no? El sentido del morrache es acompañar la imagen de San Sebastián y estar en ese momento. Entonces la careta es muy importante en ese sentido, igual que la porra para amagar. A partir de la tradición cristiana, por ejemplo, la figura del morrache se reinterpreta como los soldados que martirizaron y que dieron muerte a San Sebastián, soldados romanos. San Sebastián era también un soldado romano, un centurión,
y en la tradición cristiana se asume toda esa antiguos elementos de los morraches y se reinterpreta dentro del cristianismo. La verdad es que desde hace años, que yo estoy contando cuando salía a la puerta, etcétera, tal, ahora pues sí ha habido algunos cambios, ¿no? Antes, pues todos esos días se vestían los quintos, bueno, pues lo que ha hecho un cambio generacional es que ya no hay quintos prácticamente y ya se viste todo el pueblo, ¿no? Antes era en la casa de uno de los quintos, pues a sorteo, oye, pues ahí se llevaban los 15, 20 trajes que había, que tenía la hermandad, que no había más, y ahí desde ahí salían y se vestían, ¿no? Sí, sí, eso ha sido así siempre, que antes los trajes los tenía el duque y los jandarros, pero a lo mejor había 6 o 7 pares, y luego se terminaba la fiesta y se los llevaba otra vez el duque, los trajes y los jandarros, pero antes no se vestían más que los quintos, pero luego ya ha empezado cada uno a comprar sus trajes y tal. En mi casa hay por lo menos 5 trajes y 4 pares de jandarros, y así los vecinos casi hay muchos que lo tienen así. La hermandad tiene, pues seguramente yo creo que son 40 pares de jandarros tiene. Desde hace unos 25 años o así, pues todo esto ha cambiado y la hermandad tiene ya una sede, tiene en torno ahora mismo creo que son 42 trajes, 42 jandarros, porras, etcétera, para que todo el que se quiera vestir. Y ahora, pues cuando subes la vela, pues ves que desde el día 6 hasta el día 18 la ermita está llena, ¿no? Están todos esperando a ver los morraches, cómo se llega. También se han abierto las puertas de la ermita, que era algo que antes no se hacía, se rezaba desde fuera. Y ahora con las puertas abiertas, pues ves cómo la ermita se llena y bueno, pues ves morrachitos pequeñitos y ves señores de 80 años que todavía se visten, ¿no? Entonces creo que es muy importante y vemos que hay un futuro y que todos, bueno, pues nos encanta la fiesta, ¿no? En otros pueblos del entorno existieron los morraches, en muchos de ellos. Sabemos, por ejemplo, que había morraches en Carpio de Tajo, en San Martín de Pusa, en Navahermosa, en Parrillas incluso, pero todos fueron desapareciendo con el paso de los siglos. Solo en Malpica de Tajo se mantiene esa tradición de los morraches y solo en Malpica existe el nombre de morraches. La palabra morrache hoy solo existe en castellano en los morraches de Malpica de Tajo. Es una palabra que procede del árabe, del término moarrash, que viene a significar lo mismo, persona disfrazada que hace bromas, bufón. En castellano antiguo existió bastante la palabra morrache, concretamente en el Quijote, por ejemplo, Cervantes habla de una aventura del Quijote donde un morrache asusta a Rocinante y tira por tierra a Don Quijote. En castellano actual solamente queda de esa raíz la palabra mamarracho, que es del mismo origen. Pero repito, morrache es una palabra exclusiva de uso en Malpica de Tajo. También la declaración de interés turístico regional de esta fiesta creo que es algo importantísimo, ¿no? Que se haya declarado. Había morraches antes en muchos pueblos, ¿no? Y el único que ha sobrevivido ha sido en Malpica. La pena es que aquí, yo ahora como presidente de la Hermandad de San Sebastián, pues no tenemos nada. Desde el año, creo que fue 45, que sí que tenemos ya documentación, pero anterior no hay nada. Pero la hermandad, parece ser que hay escritos que ya en el año 1500 ya existían los morraches, etc. Es una pena, estamos intentando recopilar toda esa información que ocurría con ello, pero bueno, tiene muchísima historia y es algo que creo que con orgullo, por eso lo mantenemos. Y creo que la fiesta de interés turístico regional pues ha sido un valor muy importante para nosotros, de muchísimo trabajo, pero creo que es una fiesta que se merece este reconocimiento. Los morraches fueron desapareciendo en muchos lugares, en muchos pueblos vecinos que se realizaban. En Malpica también estuvieron a punto de desaparecer, pero se mantuvieron gracias a la gran implicación del pueblo, que lo considera una tradición muy propia, muy suya. Los devotos de San Sebastián tienen mucha devoción a San Sebastián
y la figura de los morraches es parte integrante de la fiesta. El pueblo es que, pero todos, desde muchachos, niños, con la que saben eso, se visten de morracho y están por San Sebastián. Nacemos con ello, ¿no? Nacemos con ello. Aquí yo me entero de nacimientos, que desgraciadamente hay pocos en el pueblo, porque te dicen que apuntes ya a mi nieto, que apuntes a mi hijo a la hermandad, que apuntes tal. Y es raro el niño que nace y no está apuntado a la hermandad. Y te oye una medalla y ya le das la medalla, etc. Es muy raro, actualmente. Yo creo que casi todos están apuntados a estar en la hermandad ahora mismo. ¿Qué significa la fiesta? ¿Qué significa San Sebastián? ¿Qué significan los morraches? Yo creo que todos los malpiqueños es algo que llevamos muy dentro, ¿no? Desde que nacemos ya tenemos nuestro traje de morrache. Desde casa, yo recuerdo cuando era pequeño, del día 6 que salen los morraches sobre la vela San Sebastián, pues estábamos todos esperando a oír el sonido de los cencerros para salir a las puertas, ver a los morraches cómo pasaban. Y todo eso, bueno, pues te va llenando, ¿no? En una de las ocasiones dijeron, oye, ¿por qué te vistes de morrache, no? ¿Qué significa? Entonces el morrache dijo, mira, ni yo te lo sé explicar, ni tú lo vas a entender, ¿no? Es algo que llevamos muy dentro, ¿eh? Yo, por ejemplo, los momentos en los que la imagen de San Sebastián entra y sale del templo, bien de la ermita o de la iglesia, y estamos vestidos de morrache, estás amagando con la porra, etc., pues son momentos espectaculares para nosotros, algo que la sensación que tienes es, los sentimientos son, que muchas veces no pueden describir, ¿no? Pues eso es lo que significa para nosotros esta fiesta, y es lo que significa el morrache y San Sebastián, que es algo que desde pequeños todos lo hemos vivido. En Malpica hubo una ocasión hacia los años, sobre todo una ocasión hacia los años 40, en que estuvieron a punto de desaparecer. Hubo una visita del obispo de la diócesis que vino para la fiesta de San Sebastián, estuvo participando, y un morrache no tuvo mejor ocurrencia que ponerse a hacerle burlas y bromas al obispo, que es la función del morrache, pero en este caso pues tomó al obispo como objeto de sus bromas. El obispo lógicamente se enfadó, y cuanto más se enfadaba, más le daba la brasa el morrache. Entonces, cuando acabó la fiesta, el obispo le dijo al párroco que esa era una tradición irreverente y poco seria, y que se suprimieran. El párroco al año siguiente decidió suprimirla. Los trajes se guardaban en la parroquia, y él guardó todos los trajes de los morraches, y no había morraches ese año. De hecho, los morraches comienzan a salir el día pasado, el día de Reyes, el día 6 de enero, comienzan a salir todas las noches hasta el 20 de enero, van hasta la ermita. Entonces ese año, desde el 6 de enero, no hubo morraches, fueron prohibidos por el párroco, y llegó el día de la fiesta, el día 20 de enero, y no había habido morraches en todo ese tiempo. La fiesta estaba triste, faltaba algo, faltaba la alegría, el ruido, el jolgorio de los morraches. Y cuando estaban en la puerta de la ermita, que está aquí cerca, y salía San Sebastián por la puerta, en el mismo momento en que salía San Sebastián, apareció un tropel de morraches, una enorme cantidad de morraches, que salieron de repente, por sorpresa, desde la tapia del cementerio, que está justo al lado de la ermita. Y entonces, claro, continuó la fiesta, los morraches estuvieron presentes en la fiesta, no desaparecieron, porque el pueblo había decidido que tenían que seguir. ¿Y qué hicieron? Pues durante todos los días hasta la fiesta de San Sebastián, las mujeres secretamente compraron telas y fueron cosiendo, fueron fabricando trajes de morraches. Y entonces, para que nadie se significara, el día de la
de la fiesta, el día que salía San Sebastián, ellos aparecieron por sorpresa desde que estaban escondidos en la tapia del cementerio. Así se salvó aquella situación y se mantuvieron los morraches hasta hoy. Si pensamos un poco en términos literarios, pues toda esa historia recuerda un poco pues desde la Penélope, que cosía a escondidas, más bien deshacía, y en este caso las mujeres lo hacían, hasta Fuenteovejuna, donde todo el pueblo actuó en un solo grupo, a una, para que nadie se significara y poder realizar lo que ellos deseaban, que en este caso era mantener la tradición de los morraches que el pueblo consideraba como una cosa propia. Que el morrache, bueno, pues hace esas bromas, hace tal. Pues yo lo veo bien, oye, yo soy morrache, me considero morrache y me encanta hacer esto siempre con un respeto, manteniendo hacia la otra persona, pues me parece estupendo, ¿no? Es algo que, por ejemplo, yo algo que echo de menos es que cuando era pequeño, pues tú veías como los morraches cogían a las mujeres, sobre todo, que iban a misa, la cogían del brazo, la acompañaban. Cada vez se hace menos, ¿no? Bueno, pero que no se pierda, que son menos, bueno, pero lo importante es que no se pierda. Y era algo que se hacía, bueno, pues porque, oye, la chica era alguien que te gustaba, que le podías acompañar, o era para proteger, oye, que va tal, o era un familiar tuyo, alguien que tenías aprecio, pues la acompañabas a la iglesia, era algo que se hacía mucho. Es que el santo sin morrache es que eso no es nada. Eso se siente, eso se te lleva adentro y eso el que nos gusta no podemos. Yo, fíjate que ya te he dicho que tengo 86 años y van a arreglar los jandarros, los cintos, y yo todavía los arreglo. Y eso a mí me ilusiona un disparate. Actualmente, bueno, pues la hermandad de San Sebastián tiene en torno a unos 400 hermanos o 400 mayordomos y principalmente su cometido de la hermandad es mantener las instalaciones que tenemos, como es la ermita, como es la fiesta, poder hacer una fiesta, y todo ello, bueno, pues con las cuotas de hermanos y las donaciones y las pujas que se hacen durante toda la fiesta, es como se va manteniendo. Las pujas es algo que nos encanta a todos también, ¿no? La fiesta, desde el día 19 al día 22, bueno, pues lo que hacemos es bajar con la imagen de San Sebastián el día 19 por la tarde, bajamos a nuestro pueblo, bajamos a Malpica, y lo primero que hacemos es pues en la plaza hacer unas pujas, ¿no? El sentido de las pujas, bueno, pues es obtener beneficio, sacar o los fondos que se obtienen de las pujas, como decía, es para mantener la instalación. También, bueno, pues colaboramos con diferentes asociaciones como Cáritas, etcétera, Parroquia de Malpica, etcétera. Colaboramos con ello, pero también sufragar los gastos de esas fiestas, ¿no? Junto con el ayuntamiento. Son unos gastos compartidos que hacemos con ellos. Entonces, todo el pueblo está muy concienciado de que si no pujamos, no tenemos fiesta, ¿no? Entonces creo que hay una colaboración importante y que a todos nos gusta al final estar en esas pujas. Decir que nosotros las pujas antes, pues el morrache lo que hacía, bueno, pues iba a las fincas, pedía por las tiendas, pedían, lo llevaban a la iglesia para posteriormente pujar todo eso que habían pedido. Ahora, pues cada vez se hace menos esto, ¿no? Sí es cierto que todavía va algún morrache, pero son poco ya. Entonces sí que hay muchas personas, oye, pues que de su casa pues llevan para poder pujar. Por eso es típica también la merienda, ¿no? ¿Por qué es típica la merienda? Porque antes se iba, pedía, y ¿qué había en las casas? Bueno, pues había el chorizo, la morcilla de la matanza, con un poquito de pan y un poco de vino. Pues eso es en lo que consiste esas meriendas, que a día de hoy, pues el grupo de amigos que está en la plaza, oye, pues venga, vamos a pujarlo y quedamos luego para merendar, la comemos, etcétera. Por eso es la merienda, ¿no?
y todavía se hace, ¿no? También es importante las bandas del último día, ¿no? Actualmente la hermandad creo que son 106 bandas o algo así, y las bandas son donaciones que hace el pueblo, normalmente con los nombres para esa protección, y el último día, bueno, pues cada uno quiere su banda porque es el día que luego la tienen durante todo el año en casa. Los días anteriores, 19, 20, 21, también se pujan bandas, pero se las tienen que devolver al día siguiente. Y el último día, el día 22, es la que se pueden quedar durante todo el año. Y la verdad es que cada uno pues, está esperando ese momento para quedarse con su banda. Hemos cambiado las personas. Es generacional y dentro de 20 años, pues a lo mejor hay un toque diferente, y dentro de 40 puede haber un toque diferente, ¿no? Las primeras caretas eran de piel o eran de cartón, ¿no? Porque no había gandarro, se simulaba un gandarro, no había un cinto, se simulaba, ahora hay todo esto. Entonces, las generaciones van a ir haciendo cambios, es lógico, es lógico, pero sigue la base, que es lo importante. Bueno, los quintos son una tradición que yo la conozco de toda la vida aquí en mi pueblo, y antiguamente era, o sea, se salía cantando los que se iban a la mili, porque eso ya como se perdió en el año, si no recuerdo mal, en 92, en el año 97 o 98, la tradición de la mili se perdió, ya es ejército profesional. La tallación era muy fácil, se nombraba el ayuntamiento un día, tal día se tallan los quintos. Normalmente cogían un domingo o cosas de esas. Entonces ya te preparaban, los padres te compraban un traje para que fueras elegante y ya te tallaban y ya está, ya estabas preparado para ir a la mili. Se hacía el sorteo y cada uno a donde nos tocaba. Había quien le tocaba ir a Barcelona, otros iban a Melilla, otros a Madrid, otros, pero en fin, el que le tocaba cerquita, pues fíjate, encantado de la vida. Pero el que le tocaba lejos, pues ya estaba arreglado toda la mili sin venir a casa. Y antes, más que nada, era la tradición de todos los amigos que pasaban una semana juntas para, o sea, subsistir lo que es toda una semana entera, con lo que ellos pedían. Pues sí, que disfrutábamos mucho. La verdad que sí, porque yo que sé, fuimos una quinta que éramos, no sé, 16 o 17, vale, que éramos. Pero muy unidos, la mayoría éramos amigos, porque nos conocíamos, salvo alguno que estuviera de fuera, pero normalmente acudía y nos lo pasábamos bien. Nos juntábamos, todos los sábados nos juntábamos, antes de salir cantando, para acordar cosas. Bueno, a ver qué vamos a hacer, esto, lo otro. Que nunca acordábamos nada. Al final salíamos todos un poco chispos y no acordábamos nada, pero bueno, no lo pasábamos bien. Era de lo poquito que teníamos entonces, pues claro, dentro de eso pues nos lo pasábamos bien. Y había un sorteo de casas para ver en qué casa se comía,
porque creo que ahora no se comen en la casa de ningún quinto, si no recuerdo mal. Antes se comía en casa de un quinto, se hacía un sorteo entre todos y al que le tocaba, pues se iba a comer ahí toda la semana. Y luego ya pues salíamos cantando por las calles, estábamos 2 o 3 días, comíamos, nos hacían la comida en una casa de un quinto que se ofrecía a las madres y así pasamos 3 o 4 días. Y dormíamos donde podíamos, no acudíamos a casa. Eso era una tradición hasta que luego ya, pues cuando luego ya corríamos los gallos, ya era distinto. Nosotros estuvimos comiendo y cenando todos los días durante una semana en casa de Luisa la Chancla. Su hijo, que era quinto mío, un amigo mío que es Ángel, ahí estuvimos comiendo y cenando. Tanto quintos como madres, como padres, todo el mundo, y ahí todo el mundo colaboraba. Y luego, para dormir, nosotros teníamos una sede social, una casa aquí al lado, vamos, entonces era una casa vieja, perdón, aquí al lado de mi casa, como unos 50 metros, que era de chelo, y ahí pasamos para dormir todos los días. Hay 2 tipos de quintos, los que salen cantando, o sea, los que van de sucio con el mono, esos son, en teoría, los que antiguamente se iban a la mili, y luego el otro tipo de quinto es el que corre los gallos, que en teoría es el que ya ha terminado la mili. Con los palos que ponen los quintos que salen cantando, luego se pone una cuerda y ahí se cuelga el gallo. Vamos, y lo poníamos igual que una portería del fútbol. 2 postes bien hondos, con una cuerda fuerte de uno a otro, para luego colgar los gallos, porque cuando pasabas tenías que tirar y no podías tenías que estar bien firme, porque si no los postes los podías echar al suelo. Aquí, eso era así. El que corre los gallos tiene que pasar con el caballo e intentar cortar la cabeza al gallo, sea una vez, o sea, la primera, a la segunda, a la tercera, como a la 20ª vez. Pero hasta que no corta la cabeza, todos, no se acababa el día. Y bien, muy bien. Entonces corríamos todos en caballo. No había remorque. Antes nos gustaba muchísimo correr los gallos a caballo. La tradición era correrlo a caballo. Claro que no sabía montar a caballo, como en mi caso. Yo me tiré, me dejó un señor de aquí en Malpica, una yegua, que se llamaba Bella, me acuerdo perfectamente, que era malísima, que me dejó de caer 2 veces antes de correr los gallos, y el de los gallos se me tumbó. Pero bueno, estuve montando y me enseñaron a montar, y antes, yo creo, si no recuerdo mal, nosotros éramos 21 quintos y corrimos 14 o 15 con caballo. Y muy bien, muchísima gente, claro. Los gallos antes estaban vivos, antiguamente, pero luego ya se decidió que el gallo tiene que estar muerto. Bueno, a mí ya sí que me tocó, ya de los gallos muertos. Pero antes yo recordaba de que no se mataban, y así se hacía, hasta que se quitó eso. Eso se quitó y luego se corrían cintas. Una cinta con una anilla, y ibas con el caballo, con un y la tenías que coger. Pero no, eso duró poco. Luego ya empezaron otra vez con los gallos muertos y así se sigue hasta ahora. En cambio, los gallos por aquí en esta zona no se hacía el carpio, que se sigue la tradición de los gansos, que se llama. Que igual para Santiago lo hacen, pero los quintos normalmente no se hacía en muchos sitios. No, el traje de los gallos pues siempre ha sido un poquito tradicional, con el chalequito y tal, y esas cosas, normalmente. Y los quintos, los que salían, no como ahora, cuantos pintarrajeados. A lo mejor iban un poco disfrazados de algo, uno que se pone una falda o cosas de esas, pero
pinturas normalmente no se hacían por las calles ni nada de eso. O sea, aquí tradición es pintar por las calles el quinto que sale cantando, o sea, los quintos jóvenes. Y durante una noche se tiran toda la noche pintando calles, saludando a gente. Por ejemplo, yo aquí a mis padres, buenos días padres, o donde mi hermana, o donde amigos, amigas mías, pintando, tíos míos. Hacíamos 2 grupos o 3, tú por aquí, tú por aquí, tú por aquí, y a pintar todas las calles. A mí personalmente me gusta muchísimo más el primero, que es cuando sales cantando, que pasa la semana, entera con tus amigos, durante un mes entero, anterior a salir cantando. Generalmente a las madres y las abuelas son los que hacen la pandereta a los quintos que salen cantando. Mi madre, que fue el que me hizo a mí la pandereta, se tiraría como 2 meses antes. Yo también, mi hermana me ayudó muchísimo, no, igual, haciendo los pompones, lo que es el pompón de lana, con la tira de seda, de lazo, la tira de lazo, y eso luego va todo adornando una pandereta. Para que veáis, os hagáis una idea, esta es la pandereta de la que os he hablado antes, con las típicas flores de España, adornada con bandera de España y flores, y de aquí las tiras que os decía, con los cascabeles y los pompones. Pero todo esto lleno, o sea, todo alrededor. Y luego por la parte de delante es un enrejado de cintas de estas cosidas a mano. Una, otra, que llegaba pues sobre esta altura, para que os hagáis una idea. Claro, luego toda llena de pompones y de cascabeles, pues queda muy, muy bonita. Luego ya, el día que sales cantando, pues los quintos viejos, o sea, los que corren los gallos, ponen los palos, y el quinto nuevo son los que tienen que tirar los palos. Una vez que tiran los palos, que cuesta muchísimo, porque a nosotros nos costó muchísimo, pero claro, con fuerza y con destreza se tiran, esos pompones se regalan a la gente. Los pompones que van colgados de la pandereta se van dando a la gente, amigos, amigas, familiares, a todo el mundo que te lo pide, le vas dando alguno. Y es un día muy, muy bonito. Y a partir de ahí, de ese día, nos tiramos una semana entera pues pidiendo pues para subsistir, para luego tomar cafés en los bares, tomábamos una copa, nos tomamos un cubata y nos íbamos a comer unas raciones, y todo eso lo sacábamos del dinero que pedíamos en el puente, o sea, la entrada de Malpica. Nosotros poníamos, claro, con cuidado, parábamos a los coches, y el coche que paraba, le dábamos un traguito de vino de una bota de vino, que todo el mundo llevaba una bota de vino, todos los quintos, que echaba un traguito de vino, pues te daba pues 1 euro, 2 euros, 5 euros. A ver, no, claro, nosotros entonces no íbamos a cobrar el puente, salíamos a pedir el día de Nochebuena, por la mañana, con una orquesta, por las calles, y pedíamos en las casas. Nos daban que si un duro, que si 2 pesetas, que si una pareja de chorizos, todas esas cosas. Y eso ya era para gastos de nosotros. Y la gente pues correspondía, porque era una tradición, y correspondía con lo poquito que había por entonces. Claro, no como ahora, que parece que la vida está más bollante.
como la hormiguita, a poquito, a poquito, se iba llenando la huchita. Y con eso fue con lo que subsistíamos toda la semana. Vamos, aparte de que cuando yo era quinto, las personas normalmente éramos más humildes, pero más sanos que ahora. Hay que decir la verdad. Luego los quintos viejos, o sea, los que corren los gallos, siempre hacen faena a los quintos nuevos. En la sede, los quintos viejos nos hicieron, como aquí se llama, faena. Faena fue que nos tiraron muchísima pintura encima de todos los colchones y nos hicieron, pues, destrozos allí en la sede. Pero bueno, bien, eso son cosas que pasan durante la semana de quintos. Otra tradición de quintos es el tema de los morraches de San Sebastián. La hermandad lo que hacía era ceder los trajes a los quintos, ¿no? Y esos 15, 20 trajes que había se los daba a ellos y ellos ya se encargaban para vestir. Yo tuve la suerte de que en el sorteo lo de los morraches cayó en mi casa. Y bueno, para nosotros fue una semana inolvidable, porque mis padres eran más jóvenes entonces, yo ya tengo 50 años, mis padres eran jovencitos y nos hinchaban de comer y de beber durante toda la semana. A todo el que venía era bienvenido en casa. Otra tradición muy bonita es el entierro de las sardinas. El primer miércoles de Cuaresma es cuando se entierra la sardina y lo hacen los quintos, que son los viejos, o sea, los que corren los gallos. Y antes, antiguamente, consistía que nosotros nos disfrazábamos, todos los quintos disfrazados, cada uno de una cosa, íbamos enterrando sardinas por cada sitio del pueblo. Enterrábamos la sardina, le rezábamos una oración, claro, todo esto de cachondeo, vamos a nosotros bien, tanto nosotros como la gente del pueblo, porque ahí empezaría lo que es el carnaval. Casi todo alguno iba vestido disfrazado de mujer con una falda negra y un pañuelo negro y tal, y así, y dando el grito de llorando de que la timita de la sardina, que esto y lo otro. Y luego, el siguiente domingo es cuando se corren los gallos. Y eso antiguamente era una tradición muy bonita y muy arraigada aquí en el pueblo. Ahora ya creo que por desgracia eso se perdió. La tradición de Judas fue el apóstol que traicionó a Jesús con el beso, el que le vendió a los romanos. Y aquí, durante la Semana Santa, antiguamente, la noche del sábado de gloria, los quintos salían tirando muchísimos cohetes, muchos cohetes y muchas bombas. Y luego se hacía una gran chocolatada para todo el que quisiese ir. Y luego, el domingo de resurrección, se ponía una gran traca, una gran mascleta que se llama aquí, y se quemaba a Judas en un árbol, generalmente era un eucalipto, que se ponía la noche anterior. Claro, durante 2 o 3 días antes, vas viendo el árbol, le vas preparando, vas con los padres a cortarle, con amigos. Y vamos a buscar el árbol más alto que hubiese en la zona. El más alto y además que fuese robusto, ¿no? Nada de una vareta, ¿no? Y había que ponerle, se ponía luego para colgar a Judas para el domingo de resurrección. Eso era una tradición que se hacía, los quintos, y le ayudaban a subirle, pues ayudaba a la familia, a los padres, que si esto y lo sí. Eran los que ayudaban siempre se hacía por la noche. Y el domingo de resurrección a Judas se le quema. Se le quema cuando se junta el resucitado y la Virgen va a buscar a su hijo, entonces cuando se prende la traca y Judas se quema.